Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Aquí yo, Orión, vuestro guía de Terraria. Sé que lo que pone en el título es algo realmente difícil de creer, pero puede que llegue el final de Terraria. Lo que tengo que contar en este vídeo es bastante duro y yo como informador de la comunidad de Terraria tengo que escoger bastante bien las palabras que voy a utilizar en este vídeo. Sé que para muchos de vosotros soy el mejor informador de noticias de Terraria de habla hispana, os doy muchísimas gracias por ello. Pero por ese mismo motivo tengo miedo de la repercusión que pueda haber, ya que en todos los vídeos de noticias que he hecho hasta ahora, todas las noticias se han cumplido, han sido verdad y a fin de cuentas han salido en el juego o se han hecho realidad. Me gustaría que no te perdieras ningún detalle, ya que todo lo que tengo que contar en este vídeo no es porque lo diga yo, sino es de manera oficial. Toma asiento y aire porque empezamos con este vídeo de noticias de Terraria. ¡Let's go! Como bien sabéis todos los que seguís este canal, en el último vídeo de noticias estuvimos hablando de Dead Cells, sobre de qué trata el juego, también el lore que este tiene, y que va a hacer un crossover con Terraria a principios del año que viene. Pues bien, lo bonito de esto es que ya es oficial. Terraria va a hacer el crossover con Dead Cells y ya está confirmado 100% que a principios del año que viene ya tendremos este crossover en Terraria. E incluso aquí os dejo una muestra de vídeo donde sale el guía como personaje jugable en Dead Cells, aquí repartiendo un poco de estopa. Y para el que dude de si es el guía, sí que es el guía, no es un terrariano o un héroe. Aquí os dejo el texto oficial en pantalla, que sí que es el guía. Y ya sabemos por lo menos de parte de Dead Cells que el guía va a ser un personaje controlable en ese juego. Aparte de lo que acabamos de ver, hay algo que me impactó muchísimo. Y es que Chippy Gaming, el mejor youtuber que hay actualmente de Terraria, publicó esto. El guía mide 3,8 canónicamente ahora. Y por si acaso no habéis fijado bien, aquí te dejo la imagen en grande. Dios mío, ¿qué le han hecho al guía? Es horrible. Mirad su cara. Parece la de un troll. Y para postre es un enano. E incluso usé un conversor de pulgadas a centímetros y aquí pone exactamente que 3,8 pulgadas son 1,12 m. O sea, sí, lo han hecho como a un personaje que si te descuidas lo pisas. Yo no sé si esto lo han hecho a modo de chiste, pero por lo menos a mí personalmente me parece un arte horrible el haber puesto al guía tan feo así como a un troll y que sea un enano. Por lo menos le podrían haber puesto una estatura normal. Cuidado que no tengáis pesadillas con él esta noche antes de ir a dormir. Pero claro, aquí estamos hablando de Dead Cells. ¿Y qué pasa con Terraria? Porque para eso estamos viendo este vídeo, ¿no? Pues bien, aquí es donde viene lo interesante, ya que aquí es donde os voy a mostrar toda la información que he ido recogiendo. Vamos a ver un comentario de una persona que le dice a Whitney lo siguiente. Oye, thanks. Ya que estás aquí, tenemos un montón de ideas aleatorias para Terraria 1.4.6 si estás interesada. Y Whitney le responde, normalmente me encantaría escucharlos, pero estamos súper concentrados en mantener la 1.4.5 como una pequeña actualización. Y no tenemos planes para ello. Y pone una carita así sacando la lengua, dando a entender que parece que es troll, pero vamos a continuar. Hay una persona que le pregunta a Red, ahora que ustedes están haciendo una 1.4.5, ¿considerarían esto? Y bueno, pone una imagen, pero no viene a cuento de qué, es como para que agreguen algo más al juego. Pero Red le responde esto. La 1.4.5 no es la actualización de características que era la 1.4.4. Tenemos una pequeña lista de cabos sueltos para atar y eso es todo. Pero esto todavía sigue. Hay una persona que le pregunta a Whitney, ¿ve posible que alguna nueva alternativa de bioma esté en la última actualización final? Y Whitney le responde, la 1.4.5 debería ser una actualización bastante pequeña. Añadir un nuevo bioma sería para una actualización mucho más grande como la 1.5, que sonaba divertido, pero hacer un nuevo juego suena un poco mejor en este momento.
No sé si sabéis por dónde van los tiros. Lo que quiero que veáis y penséis en este vídeo, voy a seguir avanzando con el vídeo y después os explico todo. Atentos que aquí se viene lo gordo. Hay una persona que le dice a Whitney: hola, thanks. Siento que el par de años de la palabra final se usa en bromas, y lo que está originalmente eran declaraciones oficiales y todo eso. Ha hecho que nuestra comunicación con ustedes se desconecte un poco. Y Whitney le responde lo siguiente, estar muy atentos. Para ser justos, realmente teníamos la intención de que Journey Zen fuera la última actualización importante absoluta. Recibir el premio Labor of Love significó mucho para nosotros y nos inspiró a brindarle a la comunidad una actualización inspirada en la comunidad, que es la actualización que todos tenemos. Pero dice a continuación esto también. Lo decimos en serio esta vez, chicos. Final Update. La actualización final. Y si alguien que está viendo este vídeo aún no lo ha pillado, lo que quiere decir Whitney y Red con esto es que el crossover que va a haber a principios del año que viene va a ser una actualización pequeña, por lo tanto, según ellos, no deberían haber tantas cosas como en la 1.4.4 Labor of Love. Así que no os hagáis tantas ilusiones de que vaya a haber contenido a golpe y porrazo. Eso sí, no os digo que os desilusionéis, porque estoy seguro que algo bueno traerá la actualización. Pero eso sí, será la última actualización que tengamos ya de Terraria definitivamente. Esta vez Whitney lo ha dicho totalmente en serio, va a ser ya la última y definitiva de Terraria. Y ahora os diré un último dato de este vídeo para que así os vayáis un poco a gusto. Hay una persona que le pregunta a Whitney lo siguiente. Pregunta honesta, ¿por qué no mantener las actualizaciones para otro equipo después y ustedes hacen el trabajo mínimo de validar las cosas y los comentarios? Y Whitney le responde, ha sido una idea, pero nosotros somos un equipo independiente. Administrar dos proyectos no es realmente algo que queramos. Cuando comencemos nuestro próximo juego, queremos el 100% de nuestra atención en ese juego. Y he aquí otro comentario de Whitney que dice, porque Terraria es nuestro bebé y no queremos que nadie cambie nuestra visión del juego. Cuando decidamos seguir adelante será porque el juego ha terminado. Más aparte, también hay aquí otro comentario de Whitney que dice que el plan es llevarlos a todos al punto en el que realmente no nos crean más antes de seguir adelante. Tan pronto como la comunidad en su conjunto piense que nunca dejaremos de actualizar, los enviaremos a todos para el juego 2. O sea, sí, chicos y chicas, esto es lo que dicen los desarrolladores de Terraria. Yo solo soy un informador, vuestro guía, que os da las noticias y digo sobre lo que me informo. Pero según dice Whitney, en cuanto menos lo esperemos, nos cuelan el juego número 2. Eso sí, no dice el título. Puede ser Terraria 2, que continúen el Terraria Otherworld, o que le llamen de otra manera. Me extrañaría mucho que fuese un juego diferente a Terraria, ya que dice que enviaría a la comunidad al juego número 2, así que no sabemos de qué se trata realmente, pero suena realmente interesante. Esto está en el aire, así que no sabemos en absoluto cuándo podría llegar ese juego número 2. Me gustaría que dieras tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Y si no estás suscrito o suscrita, suscríbete porque no voy a parar de sacar contenido de valor para ti. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, 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 chao.